Hace escasos días se celebraron las elecciones generales en España y el resultado ha sido bastante complicado, difícil de digerir. En lo político, pues España está en suspenso y por supuesto esto también hace resentirse a la economía. Por eso hoy tenemos como invitados de España en Pan Am Post a Daniel Lacalle. Le damos la bienvenida, él es doctor en economía, para que nos ayude a entender un poco la situación y conocer también los pronósticos, las expectativas en los mercados bajo todos estos escenarios que se plantean. Muy buenas, encantado. Sí, un gusto saludarlo. Para comenzar, quisiera que nos contara brevemente cómo está el factor confianza en el país en este momento. Pues siempre después de una elección, dependiendo de quién gana, pues hay una reacción inmediata en los mercados. Pero en este caso, en España, es un momento de incertidumbre, de suspenso, ya que no se sabe quién va a poder formar gobierno. Quisiera que nos contara un poquito cómo está, qué dicen las calificadoras de riesgo, qué dicen los fondos de inversión y cómo puede afectar esto el bolsillo de los españoles de aquí a que pues se logre formar el gobierno, ya que aún falta para que se instale el nuevo Congreso y se sometan los debates para la investidura. El gran problema del resultado de las elecciones es que deja, por un lado, al que ha ganado las elecciones con una situación difícil para el Partido Popular, que ha ganado claramente las elecciones tanto en el Congreso como en el Senado, con una situación muy difícil para conformar las mayorías necesarias para garantizar la investidura del presidente. En el caso del Partido Socialista, que ha perdido las elecciones y que junto a su socio Sumar tiene menos escaños y menos votos que en las elecciones anteriores, juntos, lo que ocurre es que depende de una manera muy importante de eh, llegar a coaliciones o acuerdos con partidos separatistas, partidos minoritarios, que por supuesto dan muchísima más incertidumbre. La respuesta del mercado ha sido clara, ¿no? El sector bancario ha caído con fuerza en la bolsa, pero es verdad que, por ejemplo, la prima de riesgo del bono de España no se ha movido mucho, fundamentalmente por el apoyo de Europa. España está dentro de la eurozona. Claro. Y esa incertidumbre, desde luego, lo que genera es, bueno, pues que muchos inversores se decidan, tomen la decisión de ralentizar o por lo menos frenar algunas decisiones de inversión. Ahora hablemos de los escenarios. Eso es cómo está España en este momento. Ahora, ¿qué puede pasar en los distintos escenarios? Está el posible bloqueo, la repetición de las elecciones, una investidura de Feijóo que a pesar de haber ganado las elecciones parece tenerlo mucho más cuesta arriba, una investidura de Sánchez que como ya usted lo ha comentado, tendría que pactar con los independentistas y esto pues generaría tal vez más desconfianza y más temor, ¿no? Esto, ¿qué costo puede tener? Ya sabemos que en el caso de los independentistas, pues no les interesa realmente España y es pues complicado que la formación del gobierno esté en quienes quieren fracturar a España, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor y el peor de estos escenarios para la economía española? De acuerdo. De todos los escenarios, que son, uno, una investidura de Feijóo con apoyo de, a lo mejor del Partido Socialista, podría haber una sorpresa, ¿no? Del Partido Nacionalista Vasco. Hay distintas opciones. Esa sería, digamos, la más habitual, porque en España jamás ha gobernado alguien que haya perdido las elecciones. Pero es muy difícil y la probabilidad es muy, muy, muy baja. La segunda es una investidura fallida de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, aunque le apoyen algunos partidos nacionalistas y separatistas. Y la tercera es que esa misma investidura se hiciese en segunda oportunidad en la que solamente se necesitan más síes que no es. Tampoco es fácil. La probabilidad, por tanto, de una Sería mayoría simple, no absoluta, ¿no? eso es. Por lo tanto, la posibilidad de una repetición electoral cobra mayor porcentaje de lo que parece. Pero parece ser que las que tienen más probabilidad son repetición electoral en los últimos meses del año y la otra es una investidura en
mayoría simple en segunda vuelta de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, con el apoyo de el prófugo separatista que es Lemón. Puigdemont, más los partidos separatistas que están en minoría. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el mejor escenario? Tal vez la repetición de las elecciones sería el mejor escenario para brindar confianza. El mejor escenario para brindar confianza sería que el Partido Socialista y el Partido Popular llegasen a un acuerdo nacional, como lo hemos visto en tantas economías europeas, ¿verdad? Que permita que gobierne en minoría el ganador de las elecciones y se evite depender de radicales. Ese sería el mejor. La probabilidad es muy baja porque la polarización en España es elevadísima. Eh, el segundo mejor sería repetición de elecciones, porque claramente ninguno de los ciudadanos que han votado al Partido Socialista han votado al Partido Socialista para que acuerde con el prófugo Puigdemont y los separatistas referéndums de autodeterminación y amnistía de delincuentes, ¿verdad? Yo creo que eso es bien evidente porque, entre otras cosas, el Partido Socialista se ha beneficiado en las elecciones de un aumento de votos que ha venido de los separatistas hacia el Partido Socialista. Por lo tanto, sería casi irónico, cuando no menos, bueno, pues una vergüenza que el Partido Socialista llegase a los acuerdos que no han querido los ciudadanos y por eso les han votado a ellos por el poder de las minorías. Eso sería literalmente ganar perdiendo, correcto. Y en este caso, no sería un gobierno tal vez débil, por así decirlo, que por primera vez en la historia gobierne el partido que perdió las elecciones. Claramente sería una coalición de perdedores eh, con mucha mayor debilidad parlamentaria de la que tenía el Partido Socialista antes. Recuerde que el Partido Socialista más Sumar tiene menos escaños de los que tenían el Partido Socialista más Podemos, por lo tanto Claro. sería una coalición mucho más débil. Y ahora hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ese escenario de un posible pacto entre el PP y el PSOE también lo presionan los empresarios. Desde el IBES se ven que apuestan por esto. Mi pregunta aquí es, tal vez en el IBES ya daban por un hecho que iba a salir Sánchez, estaban apostando a un nuevo gobierno del PP y los ha tomado por sorpresa. Temen tal vez a un gobierno más radical de Sánchez, en este caso, que tenga que pactar con todos los independentistas, incluyendo a Puigdemont. Bueno, yo creo que no es una preocupación de los empresarios solamente, yo creo que es una preocupación de todos los ciudadanos de España, particularmente de los ciudadanos de Cataluña que votaron al Partido Socialista de Cataluña en las elecciones generales para evitar el avance del independentismo y resulta que por la arquitectura parlamentaria y los acuerdos a puerta cerrada se pueden encontrar con que los independentistas tienen más poder que si hubiesen ganado las elecciones. Si ya hablamos de los escenarios, los mejores escenarios, que sería o una coalición PP-PSOE, que ya vemos por lo que usted nos comenta que es bastante cuesta arriba conseguir, o la repetición de las elecciones. El peor escenario, creo que evidentemente sería esta investidura de Sánchez con todos los independentistas, ¿no? ¿Cuál sería el mayor riesgo en lo económico, tomando en cuenta que los independentistas prácticamente están chantajeando o extorsionando a Sánchez con que el hecho de que permita unos referendos que sean vinculantes tanto en Cataluña como en País Vasco? Esto prácticamente entregaría a Sánchez a la fragmentación del país, a los separatistas y a todas las implicaciones económicas que esto tiene. Por supuesto, yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? El mayor riesgo. Pero es que no solamente es el tema de la autodeterminación, es que el gran problema para la seguridad jurídica de España es que los independentistas exigen amnistía a los que han cometido delitos de malversación de fondos. ¿Mm? Exigen amnistía a señores que son prófugos de la justicia por haber cometido no solamente un acto de sedición, sino un acto de malversación de dinero público. Y yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es que continuaría avanzando un nivel de inseguridad jurídica y de falta de confianza
que claramente erosiona el potencial de una economía como es la española, que tiene enorme potencial, ¿no? Claro, por supuesto, y las empresas pues no pueden permitirse el riesgo de salir de la eurozona, como se vio en el caso de 2017 cuando Puigdemont se declaró esta ilegal independencia en Cataluña y hubo una fuga de empresas en Cataluña, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo aquí? ¿Qué puede verse? Nada más el hecho de que pueda, independientemente del resultado, que pueda salir de alguno de estos referendos independentistas, nada más el hecho de que pueda plantearse o llegar la posibilidad a que se celebren estos referendos que los independentistas piden o ponen como condición en el ámbito económico. Yo creo que no es el problema de los referendos. El ¿Ok? problema no es el del referéndum, porque no están pidiendo solamente, están exigiendo la autodeterminación. O Sí, sea, da exacto. igual el resultado. Aquí se está poniendo todo bajo el paraguas de que lo único que quieren es votar, ¿no? Está exigiendo. Junts per Cat ha dicho específicamente que exigen autodeterminación y amnistía, las dos cosas. Claro, lo que hace eso a la seguridad jurídica de un país es muy grande. Se trata prácticamente de una extorsión al gobierno español que en este momento todavía lo tiene Pedro Sánchez. ¿Y qué significaría que ceda, ¿no? ¿Cuál sería el mejor escenario acá? Que Sánchez pues permita un pacto con el PP o estaría entregando el país a los independentistas por un capricho personal. Bueno, por mantenerse en el poder, claramente Ujú. lo que haría es llegar a un acuerdo en contra de lo que ha prometido a sus votantes y en contra de lo que ha prometido a los votantes de toda España y desde luego en contra de la ciudadanía. O sea, sería una persona que se aferra al poder, ¿eh? Gobernando y tomando decisiones en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Ya para terminar, no quitarle más tiempo, quería terminar con una parte un poco más política electoral, saliendo un poquito del tema económico, ¿no? Queda pendiente aún lo que es el voto cera para nuestros oyentes, quienes nos ven en el exterior y no lo saben, pues es el voto del español en el extranjero, que cuenta de una manera distinta, ¿no? Cada uno de estos votos en el extranjero pues van a una cierta región, comunidad autónoma, provincia a la que pertenecen y esto puede pues modificar un poco, pero tengo entendido no lo suficiente como para que alguno de los dos pueda alcanzar la mayoría absoluta. ¿Es correcto? ¿Quién sería el beneficiado? Le pregunto porque pues he visto en la prensa española cómo hay quienes hablan de que Feijóo estaría tal vez confiando en la posibilidad de sumar por lo menos un voto en Madrid a través del voto cera. ¿Qué significa este voto cera y cómo podría tal vez generar algún cambio en el resultado final? Yo creo que el Yo creo que voto del exterior va a tener un impacto muy pequeño, y no va a conformar una diferencia sobre los escenarios que acabamos de comentar. A lo mejor, como dice usted, puede tener el impacto de uno o dos diputados más, pero eso no lleva a cambiar este nivel de bloqueo en el que nos encontramos. Sí, en 2019 ese voto en el exterior favoreció al PSOE, que fue el ganador de las elecciones. ¿Qué pudiera hablarse históricamente? ¿Este voto en el exterior ha favorecido al PSOE o ha favorecido al ganador de las elecciones? La verdad es que depende de los años. No hay una tendencia de la que se pueda hablar. Hay que mantener un poco de cautela y ver por dónde puede llegar ese cambio, pero tampoco va a generar, vuelvo a repetir, es que no va a tener un impacto relevante. Ok, para terminar finalmente su conclusión en cuanto a lo que se espera en el panorama político y económico en España con este escenario los distintos escenarios de posibles pactos que se plantean. A ver, el problema de España es muy evidente. España es el último país de los comparables en recuperarse de la crisis del coronavirus, del COVID-19. Es
el aumento del Producto Interior Bruto es prácticamente inexistente desde el 2019 hasta el 2023. Se ha aumentado masivamente la deuda, el país que más ha aumentado deuda sobre PIB, y además el país que se queda más atrasado en cuanto a renta per cápita, con la mayor tasa de paro. Por lo tanto, los problemas de España son muy importantes como para entrar en un bloqueo económico y político, que en realidad son lo mismo, ¿verdad? Y tenemos que empezar a pensar un poco más en España, y los políticos tienen que esperar de los ciudadanos lo que los ciudadanos esperan de los políticos, ¿no? Los ciudadanos han hecho un esfuerzo gigante en esta crisis, con un aumento de impuestos brutal, ¿m? Y lo que esperan de los políticos es que tengan altura de miras y que piensen en España, no que piensen en el poder y se entreguen a formaciones lideradas por prófugos y a independentistas cuyo único objetivo, y además no es ni siquiera, no lo esconden, es la ruptura de España. Usted, finalmente, como ciudadano y como economista, ¿qué esperaría? ¿Esperaría una repetición de elecciones o un pacto PP-PSOE por el bien de España? Lo que yo me gustaría es un pacto PP-PSOE, pero eso es lo que me gustaría a mí y probablemente a la inmensa mayoría de los ciudadanos que han votado a estas dos formaciones, pero la probabilidad es muy baja. Así que repetición de elecciones y que hable la gente. Mil gracias a Daniel Lacalle, doctor en economía, por habernos acompañado desde España para entender un poco más pues, la situación política y también económica a la que se enfrenta el país. Muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo.